Hola, hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y hoy nos referimos al referéndum y consulta popular de Ecuador en este 2024 a propósito de que este país está dando muchas noticias y de qué hablar acerca de su conflicto armado interno, el nuevo estado de excepción que se prolonga ya, la crisis diplomática con México, entre otros problemas con la emergencia climática y la emergencia en carencia de agua. Emitimos desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM. Esta señal llega a más de 16 países en Europa y América, uniendo a los dos continentes en esta región que la llamamos Iberoamérica. Gracias a nuestra red internacional de contactos que comparte, le da like y que también nos escucha y multiplica esta información en el mundo. A Radio UTPL, a Radio Universitaria de la UCE que retransmiten esta señal en América. Muchas gracias. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem! Y volvemos a Ecuador. Hay muchas noticias que llegan de Ecuador. En un futuro programa nos vamos a referir a la condena internacional que ha recibido el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador por sus actuaciones que infringen el derecho internacional. Hoy no nos vamos a referir a esto, pero nos enfocaremos en el mecanismo de referéndum y consulta popular que se realizó justamente este domingo 21 de abril. Y donde la representación internacional, los migrantes también participamos de este referéndum consulta popular convocado por el presidente Daniel Noboa de Ecuador a propósito de las siguientes preguntas que vamos a poner en contexto. Ante todo, y para informar a nuestra audiencia, un referéndum es un procedimiento jurídico y político por el que se somete el voto popular a las leyes y actos administrativos para ratificarlos. Es decir, se trata de un mecanismo de democracia directa, también que complementa el régimen de democracia participativa, potenciando la intervención directa del cuerpo electoral para tomar las decisiones por el cual los ciudadanos ejercen el derecho del sufragio para decidir acerca de una decisión, de una resolución, mediante la expresión de un acuerdo o desacuerdo. Y esto con el fin de llegar a tener una mayoría absoluta entre los votantes. Cabe reconocer que la consulta popular, porque este es un referéndum, consulta popular, tiene algunas manifestaciones cuando se trata de una decisión de votación acerca de los altos regulados por la Constitución y las leyes que determinan el sistema electoral del país, y también la decisión de la iniciativa legislativa acerca de un proyecto de ley, como es el caso de esta consulta, y también sobre la decisión de una petición acerca de una solicitud, un decreto, y la decisión de un plebiscito acerca de una propuesta o una propuesta controversial de la política, como es el caso del Ecuador. Y con esta información contarles que se consultaron a los ciudadanos ecuatorianos en realidad 11 preguntas del referéndum y consulta popular 2024 del 21 de abril, y que esta consulta se hacía en el contexto de la situación de inseguridad, del conflicto armado interno,
de la emergencia eléctrica que tiene el país actualmente y sobre todo respecto a las Fuerzas Armadas que no pueden apoyar a la labor y responsabilidad de la Policía Nacional. ¿Cuál es la labor y la responsabilidad de la Policía Nacional? La de proteger internamente a los ciudadanos y mantener el orden público, a menos que exista pues una declaratoria de emergencia, una declaratoria de estado de excepción, que es lo que actualmente sucede en Ecuador. Se vive a costas de las declaraciones de excepción y pues un estado no puede vivir en constante excepción, porque ya lo hemos dicho, es un estado fallido el que se somete a una constante excepción, porque no tiene controlado su situación. Entonces, para no ahondar más e irnos directamente a las preguntas, pues la pregunta A dice: ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo? Y los datos preliminares indican que el sí ha ganado ahí. Pregunta B: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Y pues al parecer y los datos preliminares indican que él sí ha ganado ahí. Pregunta C: ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponde, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el control constitucional de acuerdo al anexo 27? Es la pregunta C. Vamos a estar atentos a lo que dicen los resultados. Y aquí viene la pregunta polémica. La pregunta D. La cuarta pregunta. Pregunta D: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales y comerciales? Y ahí ha ganado el no, un rotundo no de la ciudadanía ecuatoriana en el exterior y nacionalmente. Esto es muy importante reconocer porque la población ha afirmado, y como hemos visto que es un referéndum, se debe cumplir lo que la mayoría de ecuatorianos ha decidido: un no al arbitraje internacional. Pregunta E: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código del Trabajo para el contrato de trabajo y plazo fijo por horas, cuando se celebra por primera vez entre el mismo empleador y el trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Pues señoras y señores, aquí también ha ganado el no, un profundo no de la ciudadanía ecuatoriana que no quiere este trabajo a plazo fijo y por horas. Así que esta es la voluntad ecuatoriana. Luego tenemos 4 preguntas más que naturalmente merecen, yo diría, en la gran mayoría, como se ha visto y ya vamos a ver los resultados, un sí. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones y explosivos accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados por el ingreso a los centros de rehabilitación social? Por supuesto que sí. Pregunta G: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestros de extorsión, tráfico de armas, el lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Yo creo que sí, y vamos a ver los resultados de la consulta. Pregunta H: ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta el referido anexo? Habrá que ver el anexo y los resultados de la pregunta H. Pregunta I: ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes
que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para el uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta. Esta es la pregunta I y por supuesto que vamos a ver los resultados, es como una afirmación aquí. Pregunta J. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes y piezas, explosivos, municiones y accesorios que fueron instrumentos de objeto material del delito pueden destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Atención, pregunta J, que se usen esas armas. A ver, ¿qué ha decidido la mayoría? Y pregunta K, la final con la cual se cierra este referéndum que hemos participado. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito e injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de la pregunta? Por supuesto que sí, creemos que sí. La gran mayoría habrá contestado sí. Vamos a ver. Lo que queremos con este programa es entender cómo un referéndum y una consulta popular son determinantes a la hora de haber convocado a esta consulta a los ciudadanos. Es decir, el presidente no se puede sobrepasar en lo que refiere a la pregunta D con respecto al arbitraje internacional y a la pregunta E con respecto al contrato de trabajo a plazo fijo y por horas. Ha sido determinante la voz de la ciudadanía. Qué bueno por los ecuatorianos y esto es lo que les quería compartir. Más adelante estaremos analizando una serie de circunstancias que están sucediendo en Ecuador y que es muy importante tomarlos en cuenta. Por hoy ha sido el programa y nos vemos en la siguiente emisión. En este punto agradecemos al UAB Media por las facilidades para la producción y transmisión de Derechos a Boca, así también a UAB Radio, Radio UTPL y Radio Universitaria de la UCE que transmiten esta señal al aire. Gracias a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador y a la Asociación de Jóvenes Investigadores e Investigadoras de Derechos Humanos en España, a propósito del seminario grande que se viene ahora en Madrid. Estaremos exponiendo este tema y muchos temas de derechos humanos en Madrid. Nos han convocado y somos parte de ello. No olviden darle like y compartir este programa con todos sus contactos. Fuerte abrazo para nuestros suscriptores de Derechos a Boca vía YouTube, Spotify, Telegram, WhatsApp e Instagram. Yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derecho a Boca. Será hasta una próxima emisión.